Buenas tardes, estimado docente, buenas tardes, compañeros. En la vida diaria, ¿se evidencia la función garantista de las normas respecto de la inclusión del discapacitado en el Perú? En el Perú se han desarrollado leyes de protección a las personas con discapacidad a partir del año 1981 con la Ley 23285. Ley del trabajo para personas con limitaciones físicas, sensoriales e intelectuales. Dicha ley promueve la declaración de impuestos con bonificación contable para el sector público y privado. Luego, en el año 85, se promulgó la Ley 24067, Ley de Promoción, Prevención, Rehabilitación y Prestación de Servicios al Impedido, a fin de lograr su integración social. Posteriormente nace la Ley 27050 en el año 98, Ley General de la Persona con Discapacidad, en la que se crea el CONADIS. Y por último, se promulga la Ley 29973, vigente desde el año 2012, que se redacta declarando los derechos inherentes de las personas. Además, hay que tener en consideración que en el año 2020, según el INEI, 3.351.919 peruanos tienen discapacidad. Por tanto, pretendo ilustrar respecto de las normas dadas en favor del discapacitado en contraste con la realidad. En hipótesis, la normativa peruana permite la inclusión del discapacitado a través de leyes que protegen sus derechos fundamentales. No obstante, estas no se implementan de manera eficiente, de modo que bajo esta premisa nos preguntamos, ¿la normativa peruana es inclusiva o quizás tiene un tinte de discriminación en la falta de compromiso para su ejecución? Nosotros consideramos que no existe verdadero interés para la aplicación de la normativa nacional en favor del discapacitado, dejando mucho que desear respecto de las coerciones coadyuvadas a la protección de la persona con discapacidad. En razón a ello, afirmamos primero que en favor de la población con discapacidad, la normativa jurídica ha evolucionado en cuanto a la redacción de interés, pero la luz de estas disposiciones no alcanza a los afectados. Como sabemos, las normas jurídicas son los dispositivos mediante los cuales se constituye una serie de directrices ineludibles con el fin de regular la coexistencia con tolerancia y entendimiento en una sociedad cívicamente organizada. De tal manera que existen leyes orientadas a proteger a las personas con discapacidad, ya que en realidad somos inexpertos en el trato y comprensión para con ellos. Sin embargo, a pesar de las leyes de protección, en algunos centros de estudios de los diferentes niveles excluyen a los niños y jóvenes con discapacidad, debido a que existen profesionales que no se instruyen en la comunicación asertiva para con estas personas. Segundo, que actualmente contamos con la Ley 29973 del 2012, Ley General de la Persona con Discapacidad, y con el Decreto Legislativo 1468 del año 2020, por el cual se pretende proteger a las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, las mencionadas leyes no significan garantía y protección a los derechos de las personas con discapacidad. Es así que respecto de la Ley 29973, creemos que la declaración de derechos ya contemplados en la Constitución revela la indefensión en el que vive este sector de la población. Por su parte, el decreto legislativo desdichadamente no cumplió con facilitar el acceso al alimento ante la emergencia sanitaria, tal como revela Graciela Oroche, representante de la Defensoría del Pueblo, quien informó que solo el 10% de estas personas obtuvo el documento que certifica su discapacidad. Por ende, el resto no pudo acceder a los beneficios del bono familiar universal. Así las cosas, en el contexto mundial, el CEPAL, mediante el informe COVID-19 del mes de abril, recomendó reforzar las prestaciones de protección social no contributivas para las personas con discapacidad y sus familias. Finalmente, consideramos que la Ley del Trabajo de 1981 fue un intento trunco de inserción laboral con estas personas. Del mismo modo sucedió con la Ley del año 85, que tenía el propósito de preparar al discapacitado para el acceso al trabajo. ¿No son acaso la educación y el trabajo derechos inherentes a las personas? Efectivamente, el Perú se declara mediante la Constitución como Estado
social y democrático de derecho, por lo cual el Estado se vincula jurídicamente con la comunidad y por la misma norma se protege al común de peruanos de la discriminación. En ese sentido debemos precisar que el Ministerio de Trabajo señaló que en el plano urbano las empresas de 50 a más trabajadores en el año 2018 significó un 27,6%, y ello después de 37 años desde la primera norma de la protección laboral. Sin embargo, en el año 2012 la realidad era deprimente, así lo revelan los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo, que indican que el 71,7% de empresas no estaban dispuestas a contratar a personas con discapacidad, y esto a 31 años de la primera ley referida a la inserción laboral. Por otro lado, respecto de la educación, se dio la ley 24067 en el año 85, por el cual el SENATI era la institución encargada en la educación para el trabajo, pero actualmente ya no incluye la discapacidad como modalidad de ingreso. En contraste, la Escuela Nacional de Archivística indica que desde el año 2009 ha capacitado a 350 personas en esta situación. En este sentido, consideramos que el CONADIS debería también ofrecer cursos de mayor alcance académico y no solo de panadería, chocolatería, que encasillan al discapacitado sin permitir un superior desarrollo intelectual y económico. Nos queda entonces expresar que efectivamente la normativa nacional para protección de la persona con discapacidad adolece de compromiso real para su aplicación, sobre todo respecto de sus coerciones. De manera que hemos sostenido que la normativa peruana ha evolucionado en su modo escrito, pero estas disposiciones no alcanzan a los afectados, como es el caso de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es insuficiente en cuanto a su aplicación, de igual forma que es el Decreto Legislativo 1468, que no ha cumplido con su objetivo de protección al discapacitado en el contexto de la pandemia. Igualmente, que son el trabajo y la educación los derechos inherentes a la persona, y este segundo derecho en mención es el que da acceso a mejores y más oportunidades laborales. Por tanto, creemos que es hora que entendamos que la manera de hablar, conducirse o de trabajar del discapacitado puede ser diferente, y eso no excluye la suficiencia de sus actuados. Muchas gracias.